El contenido de esta presentación no debe ser considerado como recomendación de comprar o vender algún instrumento financiero. La información contenida está destinada para fines educativos e ilustrativos solamente y no se debe considerar como asesoramiento de inversión. Los instrumentos financieros que se negocian en la bolsa de valores tienen riesgos que cada persona debe evaluar antes de colocar su dinero en este mercado. Bien, esta semana otra vez hemos alcanzado niveles récord en los índices. La anterior semana 22 de febrero habíamos cerrado en 2.367.34 puntos el Standard Poor's 500 y este viernes 3 de marzo hemos cerrado en 2.383.12, lo que ha significado más bien un crecimiento del 0.67%. Sin embargo, en el último mes, es decir, todo el mes de febrero, el mercado ha subido 3.72 puntos, es un nivel bastante alto para lo que va del año. Inclusive para lo que va del año el índice Standard Poor's 500 ha subido mucho más de lo que ha subido en todo el año 2015. El martes 31 de enero de 2017 habíamos cerrado en 2.278.87 y el martes 28 de febrero de 2017 hemos cerrado en 2.363.64. Como les decía, se han vuelto a romper récords históricos en los índices durante la semana. El Dow Jones está por encima de los 21.000 puntos, ha cerrado justamente el día viernes en más de 21.000 puntos. Y básicamente Trump ha vuelto a ser el que empuja el mercado. Después de hablar ante el Congreso, dicen en un discurso muchísimo más moderado de los que ha tenido antes, en una forma mucho más conciliadora, lo cual ha vuelto a tener más euforia todavía al mercado, más optimismo, porque no es nada más lo que está sucediendo en el mercado. No, fundamentalmente, les vuelvo a repetir, nada ha cambiado. Ninguna de las medidas que Trump ha dicho que iba a poner en práctica, por lo menos desde el área financiera o económica, no están todavía en vigencia. No se sabe realmente cuál es el alcance real de esas medidas. Sin embargo, la euforia, el optimismo sigue reinando en el mercado y se han alcanzado estos niveles récord otra vez. Inclusive en algún artículo que leí por ahí decía que los 1.000 puntos que ha ganado el Dow Jones en los últimos días han sido los 1.000 puntos que ha ganado más rápidos y más veloces en toda la historia. O sea, así los 1.000 puntos que se han avanzado más rápido en toda la historia del índice. Así que bueno, hay una euforia muy pronunciada en el mercado, lo cual desde mi punto de vista hay que tomarlo con pinzas. Algunos analistas también han dicho que fue el efecto de la cobertura de posiciones que estaban en corto, es decir, muchos inversionistas, especialmente inversionistas grandes institucionales, han advertido que el mercado estaba muy sobrecomprado, etcétera. Entonces han hecho sus apuestas, obviamente, hacia la baja, es decir, estaban en corto, en contra del mercado. Al ver que sus posiciones no estaban funcionando, es decir, muchos de estos además utilizan algoritmos automáticos, robots, que en algún cierto nivel cubren sus posiciones ya para no seguir asumiendo pérdidas. Entonces, muchos analistas han dicho que toda esta subida, especialmente que se ha dado a mitad de la semana más o menos, que ha sido muy fuerte, donde el Dow Jones ha subido más de 300 puntos, etcétera, se han dado más que todo por estos robots. O sea, estos robots han alcanzado su nivel, digamos, de pérdida máxima, entonces han empezado a cubrir sus posiciones, es decir, a comprar, porque estaban en corto, y todas estas compras que se han activado de manera automática, entre comillas, han hecho que el mercado siga subiendo. Entonces, podría ser otra explicación. Pero nadie puede dar una explicación fundamentada en decir, bueno, por estos datos de la economía y por esto que ha sucedido, el mercado está subiendo. No, nadie. Atribuyen, como les digo, al discurso más conciliador de Trump, a los robots que han cerrado sus posiciones, etc. Pero nadie habla de datos realmente objetivos. Y una cosa que también ha sucedido durante la semana, especialmente durante los 2 últimos días de la semana, es que la Fed, en algunas declaraciones que ha hecho inclusive la presidenta de la Fed, es que prácticamente está casi asegurada una subida de tasas nuevamente en este mes de marzo, o sea, muy rápidamente se ha consolidado esta decisión de subir las tasas.
Todo el mundo ya lo está dando por hecho que más o menos el 15 de marzo se tomaría esa decisión, o sea, estamos más o menos a unos 12 días de ahí y se tomaría la decisión de subir las tasas de interés. Así que probablemente esto ya tampoco afecte mucho al mercado, más bien de repente lo afecte de manera positiva, porque el que se suban las tasas de interés, que la Fed esté más confiada en subir las tasas de interés, quiere decir que están contentos con el avance de la economía, con los datos de empleos, con los datos de inflación, etcétera, 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 lo cual significaría nomás que las cosas están bien, digamos, no hay ninguna amenaza ni de recesión, ni ninguna de esas cosas para que el mercado pueda caer o tener más miedo. Así que bueno, veamos lo que sucede, especialmente si ya se toma realmente la decisión de subir las tasas. Ya viendo los datos que hemos tenido muchos durante la semana, los datos fundamentales, no han estado tan bien, han habido algunos buenos, otros malos. Por ejemplo, los pending home sales, se esperaba un 0.9% de crecimiento, se ha dado un decrecimiento del 2.8%, o sea, este ha estado muy por debajo de lo esperado. El GDP se esperaba un 2.1, se ha dado 1.9, está por debajo de lo esperado, no es nada dramático, pero está por debajo de lo esperado. Un dato interesante ha sido el Chicago PMI, es decir, todo lo que es industria, producción, manufactura, etcétera, han tenido datos bastante sólidos. Se esperaba un 53, ha dado un 57.4. La confianza del consumidor es otro dato que está también muy sólido. Se esperaba 111.5, se ha dado 114.8. Luego el personal income se esperaba 0.4, se ha dado 0.4, totalmente alineado a lo que se esperaba. El personal spending se esperaba 0.3, se ha dado 0.2% de crecimiento. Datos sobre la inflación, PCE Price Core, se esperaba un 0.2, se ha dado un 0.3%, es decir, un poco más elevado de lo que se esperaba. Es decir, la inflación también, como les digo, ya se muestra algo de inflación, lo cual también la Federal Reserve estaba esperando. El gasto en construcción o el construction spending se esperaba un 0.6% de crecimiento, se ha dado un decrecimiento del menos 1%. Y a los datos de empleos, los reclamos iniciales se esperaba 244.000, se ha dado 223.000, mejor de lo esperado. Así que como pueden ver, hay algunos datos interesantes, otros que están alineados. O sea, la economía está avanzando al mismo ritmo que hemos estado acostumbrados, lento pero seguro, digámoslo así, pero tampoco es como para que el mercado se dispare tanto. Entonces sigue habiendo nomás una euforia, un optimismo muy creciente en el mercado de valores. Desde el punto de vista técnico, lo que se ha dicho, el mercado está bastante extendido, hay señales técnicas de estar demasiado extendido. El índice Standard & Poor's 500 en algún momento ha llegado a los 2.400 puntos, básicamente 2.400 y un pelito, ¿no? Que probablemente podría ser un nuevo nivel de resistencia, probablemente, no lo sé. A estas alturas ya no me animaría a decir nada. Puede ser una resistencia, como podríamos a la siguiente semana estar hablando de que hemos llegado casi a los 2.500 puntos. Pero por lo menos los últimos 3 días de la semana el Standard & Poor's no ha podido superar los 2.400 puntos, ¿no? Más bien ha habido una leve retracción y hemos cerrado otra vez por los 2.380 más o menos. En cuanto al índice de miedo en el mercado o el VIX, estamos en niveles muy bajos otra vez. La anterior semana habíamos cerrado en 11.47, ahora en 10.96, lo cual, como les digo, indica una confianza total, no hay nada de miedo en el mercado. La razón de contratos put y call, habíamos cerrado en 0.83 la anterior semana, ahora en 0.94, algo más cercano a uno, algo más neutral, digamos, pero igual, ninguno de los dos índices muestra ninguna señal de que haya miedo o haya nerviosismo en el mercado. La siguiente semana vamos a tener también muchísima información, pero la más importante nuevamente, como siempre, va a ser lo que es el dato de empleos, que no lo hemos conocido esta semana, a pesar de haber sido el primer viernes del mes. Lo vamos a conocer la siguiente semana, en el marzo 10 de marzo más bien, que son los non-farm payrolls, que también esto seguramente va a consolidar ya la idea de la nueva subida de tasas, porque el 15 sería justamente después de este anuncio, el miércoles después de este anuncio, así que esto podría ser lo que consolide la decisión de subir o no las tasas de interés por parte de la Federal Reserve. Hay alguna información más,
pero yo creo que directamente va a estar, la atención va a estar centrada en este dato de empleos que se va a conocer el siguiente viernes. Bien, con esto habríamos terminado el análisis de hoy. Espero que les haya gustado, que les sirva y nos estaremos viendo en el análisis de la próxima semana.